Señor y su poder. Busquen siempre su rostro, busquen al Señor y su poder. Busquen siempre su rostro, acuérdense de lo que ha hecho, de sus palabras, de sus grandes obras. Él es nuestro. Para que el Señor ministre nuestro corazón, nuestras familias. Estamos en La Roca. Aprovechamos para saludar a los que nos visitan a través de las redes sociales. El Señor los bendiga y que puedan recibir la administración que cada miércoles el Señor nos regala por su infinito amor, para que nosotros podamos entender que Él está en medio nuestro. Amén. El título que le he puesto a la predicación, a la enseñanza en el día de hoy es Plenitud de Gracia. El Señor nos está ministrando acerca de la plenitud, se ha aperturado con la mesa y es una bendición que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros para que podamos comprender que estamos completos en el Señor, que no nos hace falta absolutamente nada, todo lo hemos encontrado en Él. Es más, Él nos salió al encuentro y nos ha proporcionado salvación y vida eterna. Así dice la Escritura, porque la salvación también trae plenitud. O sea que Cristo, que es la plenitud, viene para que nosotros estemos completos y para que también entendamos que estamos en un proceso de perfeccionamiento, porque dice que llegará un día en donde estaremos así, tal cual como el Señor quiere que estemos. Eso será cuando lo tengamos cara a cara al Señor. Mientras tanto, estamos dispuestos en nuestros corazones a que Él siga hablándonos para alcanzar la estatura de esa plenitud. Amén. No que lo hayamos alcanzado, sino que proseguimos a la meta. Nuestra meta siempre debe ser el Señor. Amén. La mesa nos hizo entender que también se levantan enemigos y que el Señor mismo es el que pelea por nosotros y por nuestras familias. Así que no hay nada más maravilloso que ponernos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos cuide, para que podamos tener cobertura. Él extiende las alas y nos da cobertura. Él nos da sombra. Él también dice que cuida de nosotros por medio de los vestidos que Él mismo nos da para que nosotros estemos cubiertos. Es más, por ejemplo, en el orden congregacional dice la Biblia que las vestiduras del Señor cubren este lugar. Así que estamos salvaguardados en la presencia de Dios. Y no hubo nada más hermoso que poder elegir, poder estar bajo el cielo de Dios. Amén. Y que esa plenitud siga trabajando en nosotros. Hablamos acerca de la plenitud que da Cristo, hablamos acerca de la plenitud que da la salvación, hablamos que todo eso que acontece de forma personal, de forma congregacional, también ocurre en nuestro hogar. Yo digo amén a eso. Y que se nos da una posibilidad enorme de nosotros comprender lo que significa vivir en la plenitud del Señor. Y hoy no va a ser la excepción, porque la gracia también justamente nos da plenitud. La gracia de Dios, por eso la Biblia menciona, y nosotros veníamos hablando acerca de la salvación, que da plenitud. Por ejemplo, la Escritura nos deja ver que el Señor nos alcanzó. Él nos dio salvación. No es de nosotros, dice que es un don de Dios. Así lo presenta el libro de Efesios. Es un don, es un regalo, es un favor de parte del Señor por medio de Cristo para nosotros. No por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Es un favor del Señor por medio de la gracia y a través de la fe. Miren qué interesante que así como se nos da plenitud, así como se presenta el Señor, así como la gracia nos abraza, también se nos deposita fe en nuestros corazones para que podamos creer a esa verdad. Porque antes el Señor existía, simplemente que nosotros no le podíamos ver, no nos dejábamos alcanzar,
no le recibíamos en nuestro corazón. Por eso hoy no solo que podemos ver, sino que podemos oír y podemos ser partícipes de la gracia del Señor, que es a través de Jesucristo. Y de eso vamos a hablar un poquito acerca de la plenitud, de la gracia, para que podamos entender lo maravilloso que es poder tener nuestras vidas en las manos del Señor. Y que toda nuestra familia tenga esa posibilidad enorme, no desestimar, que continuamente podamos recordar los beneficios que ha traído el Señor. No nos olvidemos, mis amados, que estábamos muertos, pero hoy, bendito sea el Señor, estamos vivos y podemos disfrutar de la vida en Cristo y de todo lo que Él nos da, que es muchísimo. Miren, por ejemplo, los temas de los que venimos hablando y cuánto todavía podemos seguir hablando acerca de la plenitud, porque todo es de Cristo, porque todo le pertenece a Él. Es más, todo fue hecho por Él y para Él. Y qué bendición que nosotros seamos del Señor, porque esa plenitud, esa herencia también es para nosotros, para nuestras familias, para la iglesia, porque Él lo llena todo en todos. Amén. Vamos a leer a modo de introducción en el libro de Juan, en el capítulo 1, del verso 12 en adelante. Tengo la versión Reina Valera 1960. Qué hermoso poder tener la posibilidad de escuchar su palabra, mis amados. Cuanto más en estos tiempos que dice la Biblia que se tornan violentos. Pero insisto en que la bendición ha posado sobre nosotros y tenemos que darle aprovechamiento por medio de la fe. Reina Valera 1960, libro de Juan, capítulo 1, verso 12, si lo tiene. Me dice amén, así podemos leerlo todos juntos. Dice así su palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ya no es simplemente la salvación que hemos recibido. Dice que Él se acercó, dice que Él vino, que habitó entre nosotros, que vino a los suyos no le tuvieron en cuenta, no le quisieron recibir, pero dice que a todos los que le recibieron, nosotros, a todos los que le recibieron les dio la potestad, un gobierno de alcanzar a ser hechos hijos de Dios. Ya no es simplemente la salvación, sino entender que tenemos a Dios como Padre y que nosotros somos sus hijos y que disfrutamos entre hermanos. Entonces esa potestad también da crecimiento, porque dice que se nos da una habilitación para alcanzar, para llegar a ser hijos de Dios. En el verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. Y yo digo amén. Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto es palabra de Dios, y la iglesia dice amén a esto. Es una realidad que todos hemos tomado de la plenitud del Señor, porque dice que a todos los que le recibieron, esa plenitud los alcanzó. Para nosotros hoy, eso fue la gracia, así lo presentamos, la salvación que es por gracia. Pero la gracia sigue vigente y la gracia se manifestará siempre que nosotros estemos esperando al Señor y estemos dispuestos a permanecer en el Señor.
para que esa gracia abunde. Una gracia primera y una gracia que nos está perfeccionando. Porque mientras permanezcamos en el Señor, tenemos la posibilidad enorme de ser abrazados por la gracia, por el favor, por el cuidado, por el regalo, por el don que el Señor nos da. Insisto, no podemos quitarlo de nuestras mentes. Hay operaciones de conflictos, hay situaciones muy, pero muy delicadas, fuertes, que acontecen no solo en los cielos, sino que también en los cielos celestes, en los cielos donde la Biblia dice que hay regiones en donde no está gobernando el Señor. Si bien entendemos que está por sobre toda potestad y por sobre todo gobierno, hay cielos y regiones que se le concedió al enemigo, que el Señor lo reprenda. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso tenemos que estar atentos, mis amados, para no estar bajo esos cielos, sino para que nosotros podamos estar siempre bajo la cobertura del Señor, el cielo de Dios, bajo esa ciudadanía. Por eso nuestros pensamientos siempre tienen que estar ahí, renovándose en el Señor, porque si no, esas invasiones que continuamente vienen a nuestras vidas, a nuestras familias, van a querer tomar control de nuestras vidas y nos van a correr de la meta, que es el Señor, de los propósitos que Él puso para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero Él dice que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esa gracia que nosotros tenemos que identificar de continuo para que, insisto, para que no seamos corridos. La gracia viene a sustentarnos. La gracia viene a hacernos entender que nosotros siempre vamos a estar bajo el cuidado del Señor. Porque si no habiendo pertenecido a su pueblo, se abrió un portal, se abrió una puerta para que podamos ingresar. El Señor vino y se fijó en nosotros. Nos permitió acercarnos porque es muy puntual el pasaje que dice que a los suyos vino y que los suyos no los recibieron. Había un pueblo de Dios. Es más, hay un pueblo de Dios. Es más, hoy nosotros somos pueblo de Dios. En esa ocasión, en esa era, en la era de Jesucristo, Él vino por un pueblo especial. Luego nosotros que le recibimos también fuimos injertados, y dice la Biblia que de dos pueblos, de los que eran el pueblo de Dios y de la gentilidad, nosotros, hizo uno, para que hoy también nosotros podamos entender que somos el pueblo de Dios y que le pertenecemos al Señor. Esto es algo, amados, que tenemos que ministrarlo de forma continua en casa, a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Que nosotros somos el pueblo de Dios. Es más, se nos dio una entidad. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y dentro de la iglesia de Cristo está el pueblo de Dios. Pero la iglesia tiene otras particularidades que el Señor concedió. Y bendito sea Jesús y bendita sea su palabra, que Él nos hizo partícipes de esa naturaleza divina que estaba en los cielos y que Él se despojó para venir y estar entre nosotros, tomó forma de siervo, se humilló, fue a la cruz para que también nosotros podamos ser exaltados en la exaltación del Señor. La iglesia es exaltada en Cristo, tiene poder en Cristo, tiene la gracia manifiesta en Cristo. Eso, aunque muchas veces no lo podamos comprender totalmente, sí que podemos abrazarlo por medio de la fe. Porque, insisto también con esto, estamos completos en el Señor y estamos encima siendo perfeccionados por Él para llevar adelante la obra que se nos designó en la tierra. Usted y yo no estamos simplemente para sentarnos en la congregación de los santos y escuchar un mensaje.
Cada uno de nosotros tenemos un designio, tenemos una asignatura. Hay algo que se nos concedió. La Biblia lo pone así, que Él nos da la posibilidad de nosotros formar parte del propósito y de la obra de Dios en este tiempo. Solamente que tenemos que identificarla, tenemos que abrazarnos, tenemos que trabajar y en ese proceso de perfeccionamiento nosotros alcanzar el propósito por el cual estamos en esta tierra. Para algo el Señor nos concibió. Y no podemos estar ajenos, porque si no nos estaríamos saliendo del propósito que Él ya planificó desde antes de la fundación del mundo. Entre muchos, nos llamó a nosotros. Y entre los que llamó, dice que hubo una escogencia, nos escogió. Usted y yo, nuestras familias, fuimos escogidos por el Señor. Por gracia. El pasaje que leíamos al principio, que poníamos como base, que está en Juan en el capítulo 1, en el verso 16 más específicamente, dice que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Una gracia del principio, una gracia del tiempo presente y una gracia que vendrá justamente para que nosotros podamos estar listos para cuando Él venga. Pero en el mientras tanto suceden cosas, mis amados, ¿o no? Y particularmente suceden cosas en nuestras familias, suceden cosas en nuestros corazones, en nuestras vidas personales, suceden cosas en nuestra vida congregacional, ministerial, de servicio, de fe. Nos acontecen cosas. Y si simplemente lo presentaríamos como algo completo o como algo en lo cual el Señor nos está perfeccionando, parecería como que estamos fuera del cuadro que el Señor ve, porque nos acontecen cosas. Pero eso no significa que la gracia no está sobre nosotros, aún para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, ese que estamos necesitando cuando pasan cosas. Y ese cuando pasan cosas podrían ser tantas que cada uno de nosotros conocemos, que el Señor claramente las identifica, pero que Él mismo, por medio de su palabra, nos da la posibilidad de que nosotros sigamos permaneciendo en Él. Vamos a leer lo que significa la plenitud de la gracia entonces. Número 1, Romanos capítulo 3, verso 23. Tengo la versión internacional, nueva versión internacional, NBI. Y dice así el libro de Romanos, capítulo 3, verso 23 al 26. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Algunas cosas se reciben por la fe en su nombre. Algunas cosas se reciben, u otras cosas se reciben por la fe en su palabra. Y otras se reciben por la fe en su sangre, que sigue teniendo virtud, mis amados. Cuando nosotros mencionamos el nombre, la palabra, la sangre, son herramientas en el orden espiritual para asistirnos a nosotros. La realidad es que estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había posibilidad, pero la gracia se presentó delante de nosotros. Jesucristo se presentó delante de nosotros. Estábamos excluidos, nuestras familias estaban excluidas,
Pero bendito sea el Señor, bendito sea su palabra, que Jesucristo fue enviado por el Padre para que nosotros, por medio de la gracia y de la fe en su sangre, podamos acercarnos, siendo justificados. Dios mirándonos a través de Cristo. La única posibilidad que tenemos es que Dios Padre nos mire a través del Hijo. Y que la sangre que Él derramó es más que suficiente porque la gracia lo cubre todo. Gracia sobre gracia. Fuimos justificados, mis amados. Lo hemos recibido. Vuelvo al pasaje base. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la posibilidad de llegar a ser sus hijos. Ahora, por medio de la fe en su sangre, recibimos, dice nuevamente. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su presencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. La gracia de Dios está sobre nosotros y sobre nuestra familia, mis amados. Nosotros nos tenemos que ir de este lugar recordando esa verdad, porque nos va a asistir, porque tenemos que entender que la gracia de Dios nos justifica delante del Padre. Ahora, Él no justifica, esa sería otra justificación, esa es la que viene de forma humana. No justifica lo que nosotros hacemos mal. Lo que nosotros hacemos mal está mal, conforme entendemos que hay una ley en nuestros corazones. Nosotros necesitamos al Señor. Tenemos que recurrir al Señor para que Él sea el que nos justifique por medio de la confesión, por medio de la redención, por medio de la sangre que sigue teniendo virtud para quitarnos de esa posición y poder estar y permanecer como justificados delante del Señor. Y que nadie pueda venir a acusar, porque Cristo es el que justifica. Pero hay pasos que nosotros tenemos que hacer. Y como papás tenemos que trasladar esa verdad a nuestros hijos siempre. Siempre, para que no estén ajenos a la vida de Dios. Y que claro, muchas veces se van a equivocar, muchas veces estarán en situaciones delicadas, habrá situaciones límites, pero qué bueno es entender que tenemos al Señor, que estando muertos, que no entendiendo nada, estando fuera del rango de su gloria, Él nos miró, nos tuvo en cuenta. Dice el salmista, se acordó de nosotros. ¿Cuánto más, estando en el Señor, tenemos la gracia, que no es una licencia para nosotros hacer lo que mejor nos parece? No es una licencia. Es una posibilidad de parte del Señor para que nosotros estemos a cuentas con Él y para que le demos el lugar, la gloria, la honra a su nombre, para que nosotros lo posicionemos a Él, sabiendo que si vamos a su presencia tenemos una posibilidad enorme de recibir gozo, pero también de ser limpiados, de ser lavados, de ser perdonados, de ser justificados y permanecer y disfrutar y aprovechar la gracia que se manifiesta. Eso tiene que ocurrir en casa. Nadie puede quitarnos esa verdad, porque la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Número 2. Sigo ahí en esa versión, nueva versión internacional, NBI.
Hebreos capítulo 4, verso 16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, nuevamente, para recibir. A los que le recibieron les dio potestad. A los que le recibieron por la fe en su sangre alcanzaron justificación. A los que se acercan al trono de la gracia con confianza reciben misericordia y hallan gracia. Hay un trono de la gracia en donde nosotros hallamos gracia porque Jesucristo tiene gracia abundante para nosotros. Insisto, no como licencias para que nosotros nos manejemos erradamente, sino para que entendamos que aún en cualquiera de esas situaciones que nos puedan acontecer y que no nos conducen al Señor, ahí también hay un tiempo oportuno para la iglesia. Ahí también hay un tiempo oportuno para nosotros. Ahí también hay un tiempo oportuno, un tiempo de Dios para las familias, para que puedan reiniciarse. En esto de las operaciones contrarias que el enemigo lleva adelante y que el Señor lo reprenda, también se efectúan cuestiones que no nos permiten acercarnos. No sé si alguna vez le ha acontecido. Hoy tiene que romperse esa estructura mental en el nombre de Jesús, de que cuando las cosas no están bien, como que es más fácil salirnos que correr al trono. En esto vienen invasiones de pensamientos, en donde muchas veces decimos, ya está. Otra vez. ¿Cuántas veces? Cuando hay alguna situación que nos excede, porque quizás estamos cargados, turbados, con un montón de situaciones en nuestras vidas y en nuestras familias, ¿cómo digo? ¿Para qué? ¿Le ha pasado? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si como que no cambio más. Bueno, hoy en el nombre del Señor se tiene que romper esa estructura de pensamiento para entender que hay un montón de situaciones contrarias que nos quieren correr, que nos quieren sacar. A veces será de forma física, otras que son un poco más complejas son las que acontecen en nuestro corazón, en donde podemos estar en el lugar físico, pero quizás nuestro corazón está en otro lugar. De eso también el Señor nos libra, porque hoy se apertura por medio de la fe un trono de la gracia al que podemos acercarnos con confianza. No hay un lugar más confiable que poder acercarnos a su presencia, a donde cubre el Espíritu Santo, a donde no nos va a dar claramente la palmada en la espalda. No nos va a decir, sí, quédate tranquilo, así como estás, que está todo bien. No. Él nos va a cuidar, Él nos va a exhortar, Él nos va a disciplinar. Él va a hacer tantas cosas, pero esas cosas serán en nuestro beneficio. Y lo hará con un cuidado que no hay hombre sobre la tierra que pueda hacerlo. Atributos del Espíritu Santo. Cuestiones que acontecen en su presencia, donde hay plenitud. Nunca más, mi amado hermano, y si hay alguien que nos está escuchando en este preciso instante, a través de esta pantalla y de esta voz, nunca más permitas que ningún pensamiento te aleje de lo que pertenece al Señor. Porque vos le perteneces al Señor. Porque tu familia le pertenece al Señor. Y no hay mayor confianza que poder acercarnos a Él. No la hay. En ningún lugar podremos desnudarnos con total libertad, sabiendo que Él conoce todas las cosas, pero que también es el único que puede ayudarnos y restaurar todo, absolutamente todo. Y que podamos estar de pie. Y gracia sobre gracia. Porque en donde abunde el pecado, sobreabundará la gracia. Porque Él no puede limitarse.
porque Él venció al pecado, a la muerte y a la iniquidad. Porque Él está por sobre todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Y nosotros somos del Señor. Amén. La gracia de Dios nos justifica, pero la gracia de Dios también nos da la posibilidad de acercarnos a Él. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Número 3, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda carta apostólica de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice así su palabra. Más bien, crezcan en la gracia. ¿En qué tenemos que crecer? En la gracia. Tenemos que crecer en Dios, tenemos que crecer en Cristo, tenemos que crecer en conocimiento. Pero miren qué interesante. No quitar de ese rango en donde el Señor nos llama a crecer, en la gracia. Algo que nos posiciona como iglesia del Señor. Los que hemos recibido gracia, de hecho la Escritura dice, lo que de gracia recibimos, ¿qué dice? De gracia lo tenemos que dar. Sí que nos posiciona, porque a veces en la manera de conducirnos, como que nos olvidamos de algunas cuestiones. Porque somos así y porque la Biblia también ahí lo manifiesta y dice que nosotros somos oidores olvidadizos. Por eso se nos insta a que seamos hacedores de la palabra para ir erradicando esos olvidos en el orden espiritual. Para que podamos recordar. Para que podamos decirle a nuestra alma que no olvide los beneficios del Señor. Que los traiga a memoria. Porque entonces a la hora de conducirnos, ese parámetro que el Señor puso para con nosotros, para con nuestra casa, para con nuestras familias, también nosotros lo tengamos para con los demás. Primeramente, eso lo sabemos, lo recordamos, lo repetimos, primeramente para los de la casa. Comportarnos en el orden espiritual de la misma manera que el Señor se maneja con nosotros. Y no se agota, porque gracia sobre gracia. No es que una vez, gracia sobre gracia. No es que simplemente Él tuvo un favor, un don, un regalo hacia nosotros por medio de Jesucristo una vez en la salvación, porque Él dice que sigue manifestando su gracia. Ahora nosotros tenemos que crecer en esa gracia para que a la hora de conducirnos para con los nuestros podamos tomar de la fuente de la gracia y operar de esa manera para con los nuestros. Y entonces lo que va a ocurrir es que eso se va a establecer en nuestros hogares. Y que el techo que cubra nuestras familias, nuestras casas, nuestro hogar, será la gracia de Dios. No como algo lejano, sino como algo que está en nuestras manos. Pero para eso se nos exhorta a que tenemos que crecer en la gracia. En que tenemos que trabajar para que eso acontezca. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Porque así es la gracia. Porque así es el Señor.
la gracia de Dios nos permite crecer. Amén. Número 4. Entonces, sí, es el 4. Segunda de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer del 9. 9 y 10, vamos a leer. Yo sigo con la nueva versión internacional, la que usted tenga está bien. Segunda de Corintios, ¿lo tiene? Capítulo 12. Dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia. La gracia de Dios es suficiente, mis amados. Es suficiente. Las cosas nos vayan bien, y en este caso particular, en el cronos de cuando se escribió esta porción, las cosas no estaban bien. En el que escribe, que es el apóstol Pablo, que yo lo entiendo como una voz para la iglesia, una voz apostólica, estaba pasando tiempos de dificultad, es más, tiempos de enfermedad, situaciones complejas en su cuerpo, en donde él le pidió al Señor que se le quite ese dolor, que puede ser físico, que puede ser emocional, que puede ser espiritual. Pero viene el Señor y le dice, y nos dice, mi gracia te basta, mi gracia es suficiente, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en mis debilidades. Insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. La gracia deja ver que somos débiles, que le necesitamos al Señor, pero también deja ver que tiene que haber regocijo en las cuestiones que no están bien, o como siempre decimos, que para nosotros, según nuestra mirada natural, no están bien. Cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando hay dolor, cuando hay conflictos, cuando hay persecución, cuando todo está mal, yo me regocijo. Amén, pastor. Porque ahí estoy demostrando, porque ahí estoy haciendo alarde de mis debilidades, para que sea Cristo el que dé fortalecimiento. Y para que, aunque yo piense que estoy perdiendo o que de esas cuestiones no voy a salir, el Señor venga y me diga, mi gracia te basta, quédate tranquilo, las cosas van a estar bien, pero tenemos que aprender también de esto. No siempre las situaciones van a estar bien en nuestras casas, en nuestros hogares y en nuestras familias. Ahí también está la gracia de Dios, para asistirnos, para que podamos recordar, mi gracia basta, es suficiente, hagan uso. ¿Por qué simplemente regocijarnos cuando todo está bien conforme a nuestra mirada natural? Tenemos que aprender y tenemos que trasladarlo, insisto, a las generaciones, particularmente a nuestros hijos, de que hay veces que las cosas se tornan difíciles, sea en el orden natural, sea en ese plano material, sea en lo espiritual. Algunas veces se tornan complejas, pero Cristo sigue estando con nosotros. Y cuando estamos débiles, pero aún en esa situación estamos dispuestos a abrazarnos al Señor, entonces no soy débil. Entonces soy fuerte, dice el Señor. Ahora, si en debilidades yo
decido correrme, ahí lo que estoy manifestando, ahí de lo que estoy haciendo alarde, es de que yo puedo salirme de esa posición y levantarme sin la ayuda de Cristo. Y claramente eso no va a acontecer. Pero se nos da un parámetro para que nosotros podamos entender. Y dificultades que sufro por Cristo. Porque somos de Cristo. Y si hay dificultades por Cristo, no hay problema. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué tenemos que aprender, mis amados? Que para que entre muchas cosas que ofrece el reino, también la Escritura nos hace ver de que en el reino muchas veces se debe sufrir por Cristo. Porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Pero en nuestras mentes y en nuestros corazones, muchas veces, o por lo menos en el orden carnal y natural, no queremos sufrir. Claro que nadie quiere sufrir. Pero la realidad es que la vida en Cristo, así como la presenta la Escritura, así como lo presenta Él mismo, muchas veces habrá sufrimientos que no serán en el orden natural, que tienen que ver con otros sufrimientos y que casi que nos gozamos porque es por Cristo. Por eso tenemos que tener una mirada superior de las cosas, porque si no estaremos manejándonos en banalidades, en cuestiones cotidianas, que por ejemplo si no llego a fin de mes sufro, y la realidad que no tiene que ver con un sufrimiento en Cristo. Por eso hay cuestiones y rangos en el orden espiritual que tenemos que pedirle al Espíritu Santo nos haga comprender, para que todas las liviandades en las que muchas veces andamos desaparezcan, porque eso como que nos va nivelando en nuestra vida como creyentes. Y muchas de ellas son banalidades, son cuestiones que no tienen demasiada importancia, o por lo menos no hacen a la vida en Cristo. Pero como nosotros decidimos permanecer en esos lugares, entonces lo que conocemos del Señor es eso. La Biblia lo pone así: conocen a Cristo según la carne. Muchos. Pero se nos insta a que conozcamos a Cristo según el Espíritu, al Cristo glorioso, al Cristo resucitado, al Cristo de poder, al Cristo que más allá de las cosas que nos puedan acontecer en el plano natural, nosotros estamos cubiertos por la gracia que viene desde un plano sobrenatural. La misma que nos alcanzó cuando estábamos perdidos, pero que ahora es mayor porque ahora fuimos encontrados y le pertenecemos a Él. Esa gracia tiene más poder en nosotros. Amén. La gracia de Dios, mis amados, viene para fortalecernos en el nombre de Jesús. Y número 5, ahora sí, hi-fi. Hechos, capítulo 20, verso 24. Hechos de los Apóstoles. Y estamos hablando de la plenitud de gracia que nos ha concedido Jesucristo. Hechos, capítulo 20, verso 24. ¿Lo tiene? Dice así: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo,
¡Wow! Con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. ¿Quién lo encomendó? El pastor, mi esposa. Ay, que me impresionó, me dijo, dale, vos tenés que... Mis hijos, el sistema, la religión. ¿Quién lo encomendó? Yo lo voy a leer de nuevo. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Testigos en el lugar en el que nos encontremos. Porque entre muchos el Señor me escogió a mí. Porque entre muchos el Señor te escogió a vos. Porque entre muchos el Señor extendió su gracia para con tu familia y para con la mía. Entonces, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que yo pueda terminar con la asignación que Él me ha dado, que me dio Jesús, Él mismo. ¿Y cuál es? Dar testimonio de la gracia que viene por medio del Evangelio que el Señor nos ha concedido. El dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La gracia de Dios, mis amados, y voy terminando, nos habilita para ser testigos. Lo sigo anunciando. Tenemos que despertarnos, porque gracia sobre gracia. Y somos benditos del Señor. Así debemos considerarnos. Somos benditos del Señor. Tu familia es bendecida por el Señor, con todo lo que eso implica. Tus hijos son hijos de bendición. Lo son. Esa es la gracia. Ahora, una y otra vez, se nos recuerda algo que Él mismo, como diciendo, ya está bien. Y los que todavía no. Primero en casa, y lo hemos hablado, pero también dice que esa asignación que dio Jesús es para que nosotros podamos ser testigos, para dar testimonio del Evangelio de la gracia, del Evangelio de la justificación, del Evangelio de la fe, del Evangelio de la misericordia. El poder que se le concedió a la iglesia, de eso vamos a estar hablando terminando esta sección en cuanto a la plenitud. La iglesia manifiesta la plenitud de Cristo. Es impresionante cuando el Señor dice en su palabra que la iglesia tiene sola potestad de llevar adelante la unción y de poder ser los que imparten la llenura del Espíritu Santo hacia una tierra de corrupción. Y desde este lugar, y en ocasiones, en muchas, la Biblia lo menciona, y Martín muchas veces también lo ha puesto de esta manera, y yo lo anoté por ahí y hoy lo voy a usar. Mientras la iglesia esté sobre la tierra, hay esperanza. Mientras la iglesia esté sobre la tierra, significa que hay favor de Dios. Mientras la iglesia esté activa, esté firme, esté bajo el fuego del Espíritu Santo. Hay muchos ahí
que donde nosotros vayamos, hablemos, los toquemos, van a ser encendidos y abrazados. No quiero olvidarme la asignación que el Señor me dio. Que sea testimonio, que sea testigo de la gracia que viene a través del Evangelio. Presentar a Cristo como el Señor, como el Salvador, como el que extiende la misericordia, como el que extiende su gracia para alcanzar a muchos. Y hoy una vez más comprendemos que la gracia de Dios es una habilitación para ser testigos. Usted y yo estamos habilitados por el Señor, conforme a su asignación, para ir y hablar. Y el Espíritu Santo los va a convencer, pero alguien tiene que hablar. ¿Cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo irán si nadie dice algo? Si nadie nombra al Señor. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Que yo estaba muerto y que ahora tengo vida. Que mis hijos estaban lejos y ahora son abrazados por la gracia de Dios. Que mientras nosotros estemos en este lugar, el Espíritu Santo nos va a asistir con señales, con prodigios y con milagros. Que sí, no soy perfecto, que sí me equivoco, que sí, a veces estoy embarrado hasta la manija, pero hay un trono maravilloso que nadie puede cerrar, que nosotros podemos acercarnos con confianza, poder decirle al Señor, limpiame, lavame, acá estoy. Tu sangre sigo creyendo que tiene virtud, que abraza a mi casa. Entonces me levanto, me sacudo del polvo y sigo adelante. Y nadie me corre, porque para algo, si algo tengo por seguro, es que soy del Señor, porque gracia sobre gracia. Que tengo una asignación, que es dar testimonio de la gracia del Evangelio. Que tengo por seguro que Él va a venir. Y que todo lo que en mi cuerpo, en mis pensamientos, en mi obrar no puedo alcanzar, la gracia de Dios va a bastar, porque Él está volviendo, mis amados. Y dice que en el tiempo de... Vamos a leerlo. ¿Qué tanto? Sí, total. ¿Qué vamos a hacer tanto? La Biblia de las Américas, primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Esa es la manifestación del Señor. Ese es el retorno del Señor. Él volviendo. Y cuando se esté acercando, los que le estamos esperando, esa gracia va a cubrir, esa gracia va a alcanzar, esa gracia nos va a llenar para nosotros estar listos, perfeccionados a la altura de la plenitud de Cristo e irnos con el Señor. Aleluya, yo lo creo. La gracia de Dios nos completará en el día del retorno del Señor. Amén. Eso da plenitud, mis amados. Vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestra vida se inicia con la gracia, el favor, el regalo, el don de Dios. Y también finalizará de esa forma, porque estamos cubiertos por su gracia. Y dice su palabra ahí en el libro de las Revelaciones, en Apocalipsis, en el capítulo 22, ya finalizando, como cerrando un tiempo, como cerrando un ciclo, como dándonos a entender quién es Él y quiénes somos nosotros para Él. Y dice de esta forma, Apocalipsis capítulo 22, verso 20,
el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Extiendo el manto, extiendo tu palabra, Señor, sobre esta casa, sobre mis hermanos, sobre tu pueblo, sobre tus hijos. La gracia del Señor sea sobre ustedes. La gracia del Señor sea con nosotros. La gracia del Señor sea con la iglesia para siempre. Amén. Porque la gracia de Dios cubre a la iglesia siempre, de principio a fin. Así lo dijo el Señor. Yo soy el principio y también soy el fin. Soy el alfa y soy la omega. El que estuvo muerto y ahora vive. El que era, el que es hoy y el que ha de venir. ¡Aleluya! La gracia de Dios, mis amados. La gracia inconfundible. La gracia de Dios que trae plenitud. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como Saqueo, yo quiero subir lo más alto que pueda ser, solo por verte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Tan pequeño yo soy. Dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Entra hoy a mi casa. Entra hoy a mi vida. Mueve toda mi estructura. Sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, papá. Oh, tan pequeño yo soy. Dame de tu paz. Dejo todo y te sigo a ti. Oh, entra hoy a mi casa. Entra hoy a mi vida, mueve toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor, haz un milagro en mí. Toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad y amarte solo a ti. Oh Señor, mi bien mayor.